Bien, jóvenes, a ver, hola, hola, ¿me escuchan por ahí todos? Sí, profesor. Sí, profe. Bien, bien, bien. Jóvenes, el día de hoy vamos a empezar con lo que es la parte de cálculos químicos. Y para comenzar bien, hay que comenzar con lo que es el concepto de mol. El día de hoy voy a desarrollar la clase no con fórmulas, simplemente así de una manera razonada, práctica y sobre todo bastante planteo, ¿no? Mol. A ver, en primer lugar, unidad de masa atómica. ¿Para qué me sirve el tema? ¿Cuál es el propósito? Mira, nosotros sabemos en este momento cuál es la fórmula del agua H2O, el amoníaco NH3, pero habría que hacernos una pregunta. ¿Cuánto pesa una molécula de agua? ¿Cuánto pesa un átomo? O sea, esos detallitos es lo que tenemos que aprender en este momento, el peso, la masa. Y eso es lo que trato de ver el día de hoy. Entonces, tú y yo, si nos subimos a una balanza, podemos decir, no sé, pesa cuánto, 70 kilogramos, 80 kilogramos, 75 kilogramos, 60 kilogramos. O sea, la unidad de masa que tienen las personas serían los kilogramos. Entonces surge una pregunta, profesor, así como las personas tenemos una unidad de masa, que son los kilogramos, los átomos, las moléculas tienen una unidad, sí, y a esa unidad, ¿cómo se le llama? Unidad de masa atómica. La unidad de masa atómica, campeón, ¿cómo se define? Se define como que, como la doceava parte de la masa del carbono 12. Se define como la doceava parte de la masa del carbono 12. ¿Vamos? Y ese es igual a este valor, que es muy pequeño. Entonces, si te das cuenta, un UMA, ¿cuánto vale? 1,66 por 10 a la cuánto? A la menos 24 gramos. Es una cantidad muy pequeña. ¿Eso qué significa? Yo te voy a decir qué es lo que significa. Escucha. Significa lo siguiente. Escucha. Aquí viene lo bonito. Por ejemplo. Señores, déjame cambiar. Por ejemplo, a ver. Es acá. A ver, la voy a poner así. Tienes el agua. Tienes el agua. Y tienes el calcio CO3. ¿Qué te parece? Las masas atómicas a ti te lo van a dar. Tú tranquilo. Por aquí permíteme. El hidrógeno, déjame decirte que vale 1, oxígeno vale 16, calcio vale 40 por aquí, carbono vale 2, etc. A ver, campeón, ¿cuánto vale aquí la masa fórmula? Entonces un semestral lo haces rapidísimo. ¿Cuánto vale acá? 18. Claro. Oxígeno vale 16, hidrógeno vale 1 por 2, 2 más 16, 18, ¿sí? ¿Cuánto vale aquí la masa fórmula? Háblame, te escucho. A ver. Él vale 16, ¿Bien? 100. Ya. 100. Eso, a ver, acá viene otro. Señor, escucha. ¿Qué significa? ¿Qué significa? En primer lugar, mira, acá tienes el agua, ¿cierto? El agua. Campeón. Esto que está acá, el agua, ¿qué tipo de enlace tiene? ¿Covalente o iónico? Háblame. Háblame. ¿Covalente? Covalente. Iónico. Y no, no, Covalente. no, no. Valente. Y si tiene enlace covalente, ¿cómo le vas a llamar? ¿Unidad fórmula o molécula? Háblame. Molécula. Molécula. Ah, Molécula. significa que una molécula de qué? De agua, ¿cuánto pesa? ¿Sabes cuánto pesa, campeón? 18 qué? UMA, UMA, UMA. ¿Me dejo entender? Esto que está acá, ¿qué es, campeón? Tiene enlace Eso es iónico, es una sal. Y si es una sal, ¿cómo se llama? ¿Molécula o unidad fórmula? Háblame. Unidad. unidad fórmula. Bueno, que una unidad
fórmula de él. ¿Cuánto pesa? 100 ¿qué? 100 UMA. Entonces, si tú observas acá, cuando nosotros hablamos de UMA, estamos hablando de la masa de una unidad. Ahora, hasta ahí no es nada espectacular, pero si tú reemplazas su valor real, 18 UMA, ¿a qué es igual? Sería 18 por ¿quién? 1,66 por 10 a la menos 24 gramos. ¿Es igual a quién? A 100 por ¿quién? 1,66 por 10 a la menos 24 gramos. Entonces, si tú te das cuenta, la pregunta es, campeón, ¿esta cantidad finalmente es una cantidad grandota o es extremadamente pequeño? Míralo. Pequeño. 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 Ya, según tu imaginación, tu criterio, tus saberes previos, ¿existirá alguna balanza que te permita medir esa molécula? No. No existe, campeón, no existe. Entonces, mira, lo voy a poner así. Voy a ser lo más práctico posible. Voy a ser bien razonado. Así. ¿Te das cuenta que... O sea, que es imposible, así, imposible de cuantificar? Imposible de cuantificar. Imposible de cuantificar. Imposible. Entonces, cuantificar un átomo, una molécula es imposible. Entonces, estamos ante una necesidad, estamos ante un requerimiento. Entonces, profesor, ya que no se puede manipular un átomo, una molécula, porque no existe esa balanza que te permita cuantificar eso, ¿qué hacemos? Es ahí donde el hombre se ha creado el concepto de mol. ¿Me dejó entender? Y ahí viene el famoso concepto de mol. Escucha, ¿qué es mol? ¿Qué es mol? Vamos a ver lo que es mol. Mol. Campeón, cuando hablamos de mol, estamos hablando de un conjunto, una constante, es un paquete, sí. Por ejemplo, si yo te pregunto a ti, ¿qué es una docena? ¿Qué me dirás tú? ¿Es un conjunto de cuánto? De 12. 12 lo que tú quieras. 12 protones, neutrones, electrones, personas, no sé, pollitos, computadoras, lo que tú quieras. Es un conjunto de 12 y punto. ¿Qué es una centena? ¿Es un conjunto de cuánto? De 100. ¿100 qué? 100 moléculas, 100 protones, 100 electrones, 100 quarks, 100 personas, 100 computadoras, 100 dólares, 100 zapatillas, lo que tú quieras. Así como sabes que es una constante, mol es una constante. ¿Qué es un mol? Es una constante, es un conjunto que contiene ¿cuánto? Háblame, campeón. 6, ¿qué? Háblame. 0,22 0,22. por 10 a la 23. 23. 3. Claro. Entonces, cuando hablamos de un mol, ¿qué es un mol? Es una constante. Es un conjunto, es un conjunto. Un mol es un conjunto, así es. Entonces yo digo acá, en un mol de moléculas, ¿cuántas moléculas hay? Dime, campeón, háblame. Repítelo, 6,02 por 10 a la 23. 23. En un mol de átomos, ¿cuántos átomos hay? Dime, te escucho, háblame. 6,022 por 10 a la 23. En un mol de hormigas, ¿cuántas hormigas habrá? Te escucho. 6, 6,022 por 10 a la 23. un mol es una constante, es un paquete, ese es un mol. Y solamente con ese valor de mol tenemos la opción, la oportunidad de manipular esa masa. Entonces, cuando hablamos de mol, es la cantidad de sustancia
que contiene ¿qué contiene? 6,02 por 10 a la 23, ¿qué cosa? Unidades. Y a ese 6,02 por 10 a la 23, ¿cómo se le llama, campeón? ¿Ah? A ver, ¿cómo se le llama? Es n sub 0. Avogadros. Y n sub 0, que es el número de abogado. Obviamente, obviamente, obviamente. Esto es. Entonces, ¿lo que es un mol? Es una constante, es un paquete, es un conjunto. La palabra mol está asociado con unidad o conjunto. Háblame, te escucho. Conjunto. ¿Cuánto? La palabra docena está asociado con quién? Con un conjunto de 12, ¿cierto? La palabra centena con un conjunto de ¿cuánto? Háblame. 100. 100. Y la palabra mol, un conjunto de ¿cuánto? Háblame. 6,022 por 10 a la 23. 0,2. Eso es mol. Eso es mol. Entonces, cuando hablamos de un mol, campeón, estamos hablando de un conjunto, estamos hablando de una constante que contiene cierta cantidad de partículas. Entonces, fíjate, ¿ah? El valor del mol, por último, te lo van a dar. Lo que tú tienes que aprender es la interpretación. Interpretación. ¿Sí? Algo te lo van a dar, simplemente la interpretación. Observa. ¿Para qué? De los mismos ejemplos, hagamos, ¿no? Acá. Escucha. De los ejemplos anteriores. El agua la masa fórmula vale acá 18 y aquí vale 100. ¿Qué significa esto? Ahora te digo, significa que, escucha, un mol de moléculas de agua, ¿cuánto pesa? ¿Cuánto pesa? ¿Sabes cuánto pesa, campeón? La masa fórmula en gramos. ¿Cuánto es la masa fórmula? Dime, campeón, háblame. 18. 18, ¿qué? Gramos. Eso es lo que pesa. ¿Me dejo entender o no? Y 18 gramos sí se puede cuantificar. 18 gramos sí se puede tener control de ello. ¿Me dejo entender? O sea, por esa razón. Pero yo cuando te hablo de un mol, ya te estoy hablando de un conjunto, un paquete, un mol. ¿Qué es lo que contiene? ¿Qué es lo que contiene? ¿Contiene qué cosa? 6,02 por 10 a la 23. ¿Qué cosa? Dime, campeón, ¿qué es esto? ¿Átomos o moléculas? ¿Qué es eso? Moléculas. Moléculas. Sí. O sea, a mí lo que me importa mucho es la interpretación. Eso entiende acá. Similarmente. Pero, ¿qué significa para este señor? Bueno, significa que un mol de carbonato de calcio ¿cuánto pesa? ¿Sabes cuánto pesa, campeón?
pesa la masa fórmula en gramos. ¿Cuánto vale acá la masa fórmula? Dime, campeón. 100. ¿100 qué? 100 gramos. Pero un mol es una constante, es un paquete, es un conjunto que contiene, así, contiene. ¿Cuántas partículas contiene? Igual, ¿no? 6,02 por 10 a la 23. Como es un compuesto iónico, en este caso le voy a llamar moléculas o unidades fórmula. Háblame. Unidades fórmula. Unidades. Fórmula. Entonces, señores, la masa de un mol siempre, ¿a qué es igual? ¿Cuánto pesa la masa de un mol? Dime. ¿La masa fórmula en qué? ¿En qué? En gramos. Nuevamente, un mol. Siempre, ¿cuánto pesará? Te escucho, dime, campeón, háblame. La masa fórmula en qué? En gramos. Siempre es así. Un mol, siempre, ¿cuánto pesará? La masa fórmula en gramos. Siempre es así. Un mol siempre pesa la masa fórmula en gramos. Siempre. Entonces, esto que está aquí es clave. Jóvenes. Entonces, pongo así, escucha. Entonces, por lo tanto, la relación fundamental que yo deseo que tengas bien claro y en todo momento vas a aplicar es lo siguiente. Hasta un mol siempre, ¿cuánto pesa un mol? Un mol siempre, ¿cuánto pesa? ¿Sabes cuánto pesa un mol, Samuel? ¿Qué es M con una rayita? Dime. La masa, fórmula. Lo que se le pone en G, ¿qué es en G? ¿Expresado en qué? ¿En qué? En gramos. En gramos. Y un mol contiene, ¿qué es N sub 0? El número de Avogadro. Siempre. Esa es la única relación que yo considero que tú tienes que tenerlo, pero bien clarísimo. No hay más. Entonces, un mol siempre, ¿cuánto pesa, campeón? La masa fórmula en gramos, y un mol siempre contiene N. Esto es la relación fundamental. Eso es la clave de que nosotros necesitamos dominar sí o sí para ver cualquier tipo de problema. No hay más. El resto solamente es agregado, razonar y cosas por el estilo, y la interpretación. Mira, aquí voy a aprovechar de una vez por todas, jóvenes. Aquí lo voy a hacer. Por si acaso, profesor, la cantidad de moles, ¿cómo se calcula? Bueno, sí, lo vas a usar acá. Mira acá. Atiende, joven. No hay necesidad, pero lo voy a poner acá, ¿no? La cantidad de moles, sí, la cantidad de moles, N minúscula, ¿cómo se calcula? Así, ¿no? Como la masa entre la masa molar.
La cantidad de moles se calcula como ¿quién? Así, la masa de masa molar. ¿Qué es esta letra M que está acá? Esta es la masa. Masa en gramos. Y esto que está acá obviamente es la masa fórmula, ¿no? Muy bien. Jóvenes. Ya acabé. El método del factor unitario. Vas a poner tu dato y a ese dato simplemente lo multiplicas por 1. Y cuando multiplico por 1, lo multiplico de esa manera así. Lo que quiero entre lo que tengo. Mira. Mira, campeón. Mira. Todo lo que he hecho aquí, solamente lo único que te quiero decir es lo siguiente. Esta es la clave, relación fundamental. Un mol siempre, ¿cuánto de masa tendrá? La masa fórmula en gramos, siempre, es una constante. Solamente una pregunta que voy a hacerte acá. Quiero que notes la diferencia en la pregunta que te voy a hacer acá. Si a mí me dicen, Juan, por favor, compra 5 panes. La orden que me están pidiendo, ¿no? O sea, lo que me están pidiendo que es que compre 5 unidades o 5 conjuntos. Te escucho. Háblame. 5 unidades. Unidad. 5 unidades. Dice, Juan, cómprate 5 manos de panes. ¿Qué me están pidiendo? Conjunto. Claro. Juan, cómprate 2 ladrillos, por favor. ¿Qué me están pidiendo? Háblame. Unidades. Unidades. Cómprate 2 millares de ladrillos. ¿Qué me están pidiendo? Conjunto. Qué bien, te felicito que sabes diferenciar, ¿ah? Es una cosa espectacular. Ahora te voy a pedir también esto. ¿Cuántas moléculas hay? ¿Qué te estoy preguntando? ¿Unidades o conjuntos? Unidades. Unidades. Muy bien. ¿Cuántas moles de moléculas hay? Conjunto. Conjuntos. Ah, nota, eso quiero que notes la diferencia. Cuando te hablan de la palabra mol es conjunto. La palabra mol es un paquete, es una constante que contiene ¿cuántas moléculas? 6,02 por 10 a la 23. ¿Me dejo entender? Eso es mol. Es un conjunto, es un paquete, es una constante. Eso es mol. Entonces, quiero que me respondas con cosa. Quiero que me respondas si me están pidiendo por conjuntos o por unidades. Primer ejemplo. ¿Cuántos átomos hay? Ahora, ¿qué te pregunto? Unidades. Muy bien. Unidades. ¿Cuántas moles de átomos hay? Conjunto. Conjunto. Muy bien. ¿Cuántas moles de protones hay? Conjunto. Conjunto. ¿Y cuántos protones hay? Unidades. Ya, suficiente. Que sepas diferenciar eso, una cosa espectacular. Mira, te voy a ser bien franco. Ya no hay más teoría, jóvenes. Ya no hay más teoría. El resto es solamente razonamiento. Si estás esperando fórmulas, yo no te voy a dar ni una fórmula. Solamente te voy a enseñar a razonar, razonar y razonar. Y las preguntas van a ser netamente planteo. Netamente planteo. Así que jóvenes, y va a ser... Y te vas a dar cuenta, las preguntas que te han propuesto ahí son preguntas, muchas ya son de la misma pre. Te vas a dar cuenta, las preguntas no son nada mecánicas, son bonitas, interesantes para analizar los jóvenes, de tal manera que eso te va a ayudar bastante para tu examen de admisión, te lo garantizo. Mira. Por aquí. Vamos a verlo con calma. La pregunta 1, por ejemplo, es una pregunta que si a un alumno se lo da
no sería tan directo. Es una pregunta en la cual la teoría, como siempre digo yo, tiene que estar pedacito. Tácita, ¿no? Muy clara que se escucha la pregunta 1, por este lado, de frente. Es decir, el concepto de mol permite cuantificar la cantidad de átomos, iones, moléculas, entre otras unidades circulares. Que está presente en una muestra. Dice, al respecto indique verdadero o falso. Dice, un mol de átomos de nitrógeno contiene una masa de 28 gramos y contiene esa cantidad de átomos. A ver, con calma. Escucha, dice, un mol de átomos de nitrógeno. Una pregunta. A decirme un mol de átomos de nitrógeno. Conjunto. ¿Cómo lo voy a poner ya? Conjunto. Un mol así de N2 o de N. Háblame, te escucho. N2. 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 Ya. Yo que si pones N2, ¿serían átomos o moléculas? Moléculas. ¿Pero qué te Moléculas. dice tu archivo? ¿Qué te dice tu PDF? ¿Un mol de qué? Átomos. O sea, ¿un mol de qué? ¿De N, sí o no? Un mol de N. Un mol. Por teoría. ¿Cuánto pesa? 14 gramos. La masa fórmula en gramos. ¿Y cuánto es la masa fórmula del N? Háblame. 14 ¿qué? Gramos. Pero un mol es un paquete, es un conjunto, es una constante que contiene. Dime, ¿cuántas partículas contiene? 6,02 por 10 a la 23. Contiene 6,02 por 10 a la 23, en este caso es átomos, ¿sí o no? Dice, un mol pesa 28, ¿verdadero o falso? ¿A la que sería? Falso. Así se full teoría, sí. Preciso la teoría. Profesor, Dime, todos los elementos en su estado molecular tienen como subíndice número 2, ¿verdad? no, No todos. no todos, algunos más, no todos. Por lo general, ¿cuáles son? No, eso está en el de tabla periódica. Los halógenos, F2, cloro 2, N2, ¿no? Y también el hidrógeno con el nitrógeno, H2N2, son como 6 elementos, ¿no? Y esas cositas sí tienen que tenerse claro. Dice acá, en 2 moles de moléculas de nitrógeno, ya, aquí tienes que tener precisión. 2 moles de moléculas de nitrógeno. A ver. En primer lugar, un mol de molécula, ya, al decirme un mol de molécula de nitrógeno, un mol de molécula N2. de nitrógeno. Ahora sí, ¿te das cuenta, sí o no? Un mol. Ya está. Te preguntan por allá, escucha. Tú solamente tienes un mol. En ese mol que está ahí, la pregunta es, ¿qué estamos marcando? En 2 mol acá, ¿cuántos átomos hay? ¿Sabes qué? Vamos a hacerlo directo, sin mucho rollo. Señor, me están dando 2 mol de ¿qué? De nitrógeno, ¿sí o no? ¿Cierto? Sí. Ya. Sí. ¿Qué te están preguntando? A ver, ¿qué te están preguntando? Háblame, ¿la cantidad de qué? Átomos. Ya. ¿Sabes qué? Yo siempre aplico esto. Mete el factor unitario. Voy a poner mi dato. ¿Mi dato quién es? 2 mol de nitrógeno. ¿Mi dato quién es? 2 mol de nitrógeno. Simplemente quedo acá. Lo que quiero entre lo que tengo, así. Lo que quiero entre lo que tengo. Lo que quiero entre lo que tengo. Profesor, ¿qué quiero yo? ¿Qué quiero? ¿Sabes qué quiero yo? Los átomos.
¿Átomos de qué? De nitrógeno. ¿Sí o no? ¿Qué quiero que se vaya? Habla, ¿qué quiero que se vaya? ¿Los mol de qué? De nitrógeno. Ahí está. Lo que quiero es lo que tengo. ¿Y qué voy a poner ya? Eso ya es tu teoría, ese es tu arte, ese es tu arte, esa es tu teoría, esa es tu interpretación. Pues ahí está la teoría que se aplica. Ah, ya, un toque. A ver, voy a pensar. Un mol de nitrógeno, ¿sí? Yo quiero átomos. ¿Está formado por quién? Mira. ¿Está formado por quién? ¿Está formado por quién? Habla. Por 2 mol de qué? De átomos. ¿Sí o no? A ver, fíjate. Sí. Claro, un mol de molécula de N2 que contiene 2 mol de qué? De átomos. Pero seamos francos, arriba, ¿quieres mol de átomos o quieres átomos solamente? Háblame. Átomos. Entonces, ¿cuántos átomos equivale esto? ¿Cuántos átomos? Háblame. ¿2 por quién? 14. ¿2 por quién? 14 no, ¿2 por quién? Por 6,02. Claro, ¿por quién? Pues el número de Avogadros. Claro, pues ¿cómo decirte? Mira, escucha, mira. Yo tengo 5 centenas de ladrillos. 5 centenas de ladrillos. Te estoy diciendo que tengo 5 conjuntos de 100, ¿cierto? ¿Y Sí. cuántos Sí. ladrillos tendré? A esos 5 500. conjuntos, ¿por cuánto lo multiplico? ¿No es por la constante 100? Sí. Lógico, pues. Si yo tengo 10 docenas de lapiceros, 10 docenas de lapiceros, yo tendré 120, pero ¿cómo lo calculo? Esos 10 por la constante 12, ¿no crees tú? Lo mismo, pues, campeón. Si yo tengo 2 mol de átomos, 2 mol de átomos, ¿cuántos átomos tendré? ¿2 por quién? Háblame. ¿Por quién? Por abogado. 6 por 6,02 10 por a la 20. Ah, no. Por 10. Se terminó, así se trabaja, así, con bastante criterio. Esto es lo que tienes que dominar siempre. Esta es tu interpretación, esa es tu teoría. Entonces, profesor, por un mol de él que tengo, todo eso, ¿no? ¿Cuánto vale acá? 2 por 6 por 10 a la... Se terminó. Esa es tu respuesta. En una, nada que forma, olvídate que forma. ¿Qué vas a dar y punto? ¿Cuánto vale acá? 2 por 2, 4 por 6, 24. 24 por 10 a la 23. ¿Cuánto sale? 2,4 por 10 a la 24. Al toque. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Verdad. Pero esa pregunta uno es bonito. Esa pregunta uno te permite tener así lucidez con la teoría. Un mol de amoníaco contiene eso y pesa 17 UMA. A ver, el amoníaco, ¿cuánto es la masa? 17, ¿sí o no? Yo te pregunto, un mol contiene esa cantidad de moléculas y su masa es 17 UMA, ¿sí o no? Al toque. A ver, aplica la teoría. Verdadero. Un toque, a ver, un toque. ¿El agua cuánto de masa tiene? 18. Una molécula, ¿cuánto pesa? ¿18 gramos o 18 UMA? Gramos. 18 gramos. No, pues hay que tener la idea. No, señor, Una por molécula favor. de 18 UMA. Por favor. La masa de una molécula, de una unidad en UMA y UMA. Y la masa de un mol en gramos, hay que ser clarísimo con la teoría acá. Pues el agua, ¿cuánto pesa? 18. Una molécula de agua, ¿cuánto pesa? 18, ¿qué? Dilo con convicción. ¿Gramos o 18 UMA? UMA. Ya. UMA. Y un mol, que es un conjunto, ¿cuánto pesa? Gramos. Gramos. Eso tienes que Gramos. tenerlo clarísimo. Ahí está la teoría y te evitas tantas fórmulas innecesarias. Ahí está la clave. Entonces, lee la tercera premisa. El amoníaco tiene 17. Un mol pesa 17 UMA. No. No. O pesa falso. 17 gramos. Falso. 17 gramos. Ese es falso, de frente, campeón, de frente. Claro, aquí una molécula
así, molécula, por eso te digo, importa el concepto. Una molécula, te hablo de una unidad. Una molécula, ¿cuánto pesa? 17 UMA. Nadie, pero un mol es otra cosa. Mol es conjunto, un mol, ¿cuánto pesa? ¿Cuánto pesa? ¿17 qué? Gramos. ¿Te das cuenta, sí o no? Entonces te dicen, ¿no? Un mol pesa 17 UMA, falso. Cuarto paréntesis, te dice. En 2 moles de él hay cierta cantidad de unidades de fórmula. A ver, en primer lugar, el NH4 campeón, ¿qué es? ¿Qué es? ¿Qué es eso? Dime, ¿qué es? ¿Qué es? Es una sal. Es un Una compuesto unidad, iónico. fórmula. Y si es un compuesto iónico, hay que llamarle molécula o unidad fórmula. Unidad fórmula. Hay que ser Unidad así, fórmula. convincente. Dice, ya, entonces, ok, nomás, pues, un mol. ¿Cuántas unidades de fórmulas tiene? El número de Avogadro, ¿sí o no? Y en 2 moles, ¿cuánto tendré? ¿2 por quién? Por el número de Avogadro. Se terminó. Se terminó. Por lo tanto, yo acá, ajá, en 2 moles hay 2 por quién, 6 por 10 a la 23. ¿Cuánto vale acá? 12, ¿no? ¿Cuánto vale acá? 1,2 por 10 a la 24. UF, unidades, fórmula. ¿Verdadero o falso? Dime, campeón. Habla, ¿qué sería eso? Verdadero. Marca tu clave. ¿Cuál sería la clave ahí? Falso, verdadero, clave de la letra. Barco. Besito. ¿Te das cuenta? Esa pregunta 1 no es nada mecánica, es una pregunta muy buena, es una pregunta que te saca los conceptos en una nada más. Muy bien. ¿Hasta ahí todo claro, jóvenes? Esa pregunta 1. Buena pregunta. Ahí está. Muy bien. Ahora se van a tomar una fotito, jóvenes, para continuar y borrar esta pizarra. Voy a lavar mi...
Bien, campeón, sigamos. La pregunta 2, por favor. La pregunta 2 dice así. Más directo con ese, ¿no? La pregunta 2 dice así. La glicerina es un líquido con capacidad de captar humedad del ambiente, con lo que se logra mantener la piel humectada. Por ende, frena la formación de líneas de expresión y arrugas a temprana edad. Dice que la atomicidad vale 14, campeón. Tengo que la glicerina es así, mira, es carbono N, H, ¿qué más te dice acá? 3N menos 1. Ya, y dice que la glicerina tiene una atomicidad 14. La atomicidad vale 14, o sea, la suma de estos tres que están acá, con él, ¿cuánto es? 14. 14. 14. Entonces, ¿qué quiere decir? La suma de esto, ¿cuánto es? 14. Déjame decir. Es decir, que n más quién. 3n menos 1 más quién. ¿Cuánto vale? 14. Y calcula. 5n es igual a 15. N, ¿cuánto vale? 3, ¿no? 3. Y por lo tanto dice, ¿cuál es la peso molar? Ya, pues, campeón. Ah, qué buena pregunta. Ajá. N3. Si N vale 3, por lo tanto, la fórmula global sería así, ¿no? Carbono 3, H, ¿cuánto? A ver, reemplaza. 8, oxígeno, así es. ¿Cierto, jóvenes? Entonces, Tigres, ¿está formado por quién? Por carbono, hidrógeno, oxígeno. ¿Cuántos carbonos ves acá? 3 carbonos, 8, 3, por 12, ¿no? Por 1, 16. ¿Cuántos sale acá? 36, 8, 8, 48. ¿Cuánto sale acá? 92. ¿Qué es la masa molar? Masa molar. ¿Cuánto es la masa molar? Háblame. 92 sumas. 92, ¿qué? Umas. ¿Cuál sería la clave? ¿La D o la E? ¿La D o la C? La D. La D. La D. Ujú. A ver, escuche bien la palabra. La masa molar. Moles. Gramos. Masa molar. Masa molar. Gramos. No es masa molecular. Masa molecular es una molécula. Masa molar, masa molar. ¿Qué es? 92, ¿qué huma o 92 gramos? Háblame. Gramos. Gramos. Ese, campeón. ¿Te das cuenta o no? Por lo tanto, masa, ¿te acuerdas? Una pregunta que te permite decidir. La masa molar es igual a 92, ¿qué? Ahí tu respuesta. Profesor, Dime. la masa molecular está en humano. Sí, Ya. dale, haces. Muy bien, ahí tienes la pregunta número 2. Así, ¿eh? Teoría, netamente full teoría. La pregunta 3. Una solución fisiológica contiene 36 gramos de glucosa disuelto. ¿Cuál es la cantidad de moles? Ya, pues te preguntan las moles de la glucosa. De frente, campeón. De frente. ¿La glucosa quién es? ¿Cierto? Campeón. Y te dan la masa molar. ¿Cuánto es la masa molar? ¿180? Sí. Ya. Teoría. Te están diciendo cuántas moles hay en 36 gramos. ¿Cuántas moles hay en 36 gramos?
al toque nomás. Teoría. ¿Qué me indica? Señor. ¿Qué significa que la masa fórmula sea 180? Que un mol, ¿cuánto pesa? 180 gramos. Un mol, ¿cuánto pesa? Háblame. 80 gramos. Y si tengo 36 gramos, ¿cuántas moles son? 5. 5 o un quinto. Un quinto. Un quinto. Claro. Esa es tu respuesta. Es lo que está diciendo. ¿Y quién tiene la pregunta? Dicen, calcula la cantidad de moles que hay acá. ¿Cuánto es un quinto? O sea, ¿cuánto es? 2 por 10 a la menos 1. De frente, por lo tanto, la cantidad de moles que llega, la pongo así. Más entre qué, masa. ¿Cuánto es la masa? Masa molar 180. ¿Cuánto sale? Un quinto, ¿no? Mol. ¿Qué vale cuánto? 2,0 por 10 a la menos 1. ¿Qué cosa es la clave? La letra. D. De. La letra. ¿Te das cuenta, jóvenes? Y ahí tienes la respuesta a esa preguntita que está ahí. Fíjate. Sencillo. Solo es cuestión de tener tino la teoría, preciso la teoría, ¿no? Como dije, no hay fórmula, es cuestión de interpretar, razonar las cosas. La 4, mira, dice así. La flotación es un proceso metalúrgico que consiste en obtener concentrados a partir de minerales presentes en sus menas. Además del relave que sigue concentrado parte del metal, se muestra un esquema en el proceso de la flotación con la siguiente información tal. Una pregunta de la misión de este año, 2024-1, observa, directo dice acá, ¿no? Mira, escucha acá. Ya. Mira, quiero que entiendas la pregunta, que es una cosa muy sencilla de entender, fíjate por acá. Bueno, acá ingresa la mena. ¿Con qué cantidad? Con 1000 kilogramos de mena al 4% en masa de plomo.
Dice que, de eso lo que esté entrando, campeón, y aquí entra por flotación, o sea, cuando sale un concentrado de ¿cuánto? De 35, acá sale 35,86 kilogramos de ¿qué? De plomo. Eso sale. Y aquí sale como relaje. Dice, determine los kilomol de plomo que pasó al relave. Me están pidiendo los kilomol. Me escucha. Entra acá, toda esta mena. ¿Qué es el porcentaje? Ahí está. ¡Pac! ¿Sí o no? Una cierta parte va como concentrado y otra parte va como relave. ¿Qué te está diciendo, campeón? Determine los kilomol de... Ya, escucha. Me están preguntando en este relave los kilomol de qué, campeón. ¿De qué? De plomo. Eso me están preguntando. En este relave que está acá, en este relave que me están preguntando, los kilomol de qué, de plomo. Eso me están preguntando, los kilomol de plomo, señores. Eso me están viendo, kilomol de plomo. Eso me están preguntando. ¿Están de acuerdo? ¿Qué hacemos acá? Fácil, ¿no? Escucha, lo siguiente. Mira, quiero que razones una cosa. Se sobreentiende o no, campeón, que lo que va a entrar acá debe ser, o sea, la suma de estos dos, aquí vendría a ser igual. Lo que ingresa acá, ¿no crees tú? Entonces, ¿qué te parece si calculamos aquí? ¿Cuánto vale esta masa de plomo aquí? ¿Cuánto vale? Háblame, te escucho. Habla, ¿cuánto vale, campeón? ¿Cuánto vale? 4% de quién? Habla. De 1000, pues, campeón. 4% de quién? De 1000. ¿Cuánto sale? Habla. ¿Cuánto es? Dime, háblame. 40 qué? Kilogramos. O sea, ¿cuánto entra? ¿Cuánto entra? ¿Cuánto entra? 40 qué? Kilogramos. De esos 40 kilogramos, ¿cuánto queda como concentrado? Háblame. ¿Y cuánto queda como relave? ¿No es la resta, campeón? Nada más. Nada más. Por lo tanto, la masa de plomo que quede en el relave, la resta, ¿cuánto es? 4, ¿cuánto? ¿14? 14. ¿Kilogramos? ¿Sí o no? Profesor, ya, pues mira, ¿sabes qué? Ya, kilogramos. ¿En gramos cuánto vale? 4000. ¿Cierto o no? ¿Cierto, jóvenes? En gramos. Nada más. ¿Y qué te están preguntando? Te están preguntando los kilomol. Ya, pues tigres, el toque. Lo que quiero entre lo que tengo. Para el plomo, en un mol, ¿cuántos gramos hay de plomo? Ahí te lo van a dar. ¿Cuánto vale? 207, fíjate ahí. Habla. Sí. Sí. Ya. ¿Cuánto sale, campeón? ¿20? Sí. ¿20 mol, sí o no? Gracias. Por lo tanto, tengo 20 mol de qué? De plomo. Pero dime, ¿qué te pregunta? ¿Mol o kilomol? Dime, ¿qué kilomol, sí o no? ¿Cierto, jóvenes? Kilomol, ya. Y estos 20 mol de plomo, ¿a cuánto equivale? 20 por, lo pongo así. 10, ahí ya para sacar kilo. 10 al cuadrado, 10 a la menos. ¿Puede ser o no, joven? ¿Sí? La cosa es que acá todo esto que es igual kilo, ¿no? Pon acá, 2,0 por cuánto? Por 10 a la menos 2 kilomol. ¿Cuál es tu respuesta, campeón? Casita. Ah, sí. Casita.
O en 3000 también, ¿no? Como quieras hacer. Igual te sale. Yo trato de ser formal acá. Pero fíjate, al final esa pregunta de admisión no fue nada complicado, simplemente es cuestión de darse cuenta lo que están pidiendo. Estás preguntando los kilomoles que hay en ese relave, nada más. Muy bien, campeón, hasta ahí. Pregunta, duda, todo claro. ¿Alguna consulta hasta ahí? Todo claro. Vamos a las 5, a ver. Pregunta de admisión también. Dime, ¿hay pregunta por ahí que no? Ok, perfecto. Profesor, una pregunta. Dime. Para hallar la cantidad de de átomos de una molécula, ¿cómo sería? No hay fórmula, olvídate de fórmula. Tú ¿No hay? simplemente entiende lo que te estoy pidiendo más. Calcular la mole, eso va a depender, te respondo, de la fórmula que tengas. Claro. Eso va a depender de la fórmula química que tengan. A eso me refiero. O sea, no es que. Eso va a depender de lo que te den. De lo que te den. O sea, no es que hay una formulita maravillosa, no, no hay eso. Simplemente eso va a depender de la fórmula química y la sustancia que tenga. Vamos a ver. La pregunta es Profesor, dime. profesor, ¿podría explicar esa última parte en donde hizo la conversión? Ya, mira. ¿Hasta aquí me entendiste? ¿Hasta aquí? Sí, profesor. Ya, simple, simplemente ya, ¿qué te está pidiendo la pregunta? En kilomoles, ¿cierto? Sí, Ya, listo, es suficiente. O sea, no sé cómo lo hago, pero tengo que provocar kilo es 10 al cubo, ¿cierto? Ya tengo que provocar 10 al cubo como sea. Como sea. Como tengo 20, ¿estamos? Para yo provocar un kilo, o sea, 10 al cubo, simplemente multiplico por 10 al cuadrado, pues acá está. Por 10 al cuadrado. Y si es por 10 al cuadrado, abajo también de 10 al cuadrado. Y ahí te das cuenta, todo esto cuánto vale, kilo, ¿no? sí. Y esto que pasa arriba sería con 10 a la menos 2. Esto. Gracias, profesor. Eh, dice la 5. El propano es usado como doméstico para el aprovechamiento de su calor de combustión. Se hace reaccionar 22 gramos de propano con 80 gramos de oxígeno para obtener dicho dióxido de carbono y agua. Te calculo los moles de agua producidos. Ay, ay, ay. Una pregunta de estequiometría, la verdad, pero bien, no podemos hacer esto tranquilamente, observen. El propano es usado como un gas doméstico para el aprovechamiento de su calor de combustión. Se hace reaccionar 27 gramos de propano. Ya, a ver, tengo propano. Carbono 3, se dio, no importa. Estamos en reemplazo. Oxígeno. ¿Qué te anime? Cuando reacciona acá, propano con oxígeno, cualquier hidrocarburo, combustión completa, ¿qué te adime? CO2 más agua, ¿sí o no, joven? ¿Cierto? Sí. Y ya, perfecto. Ya está. Dice ahí. Mira, al final, joven, es una pregunta de estequiometría, la verdad. Bueno, se escapó, pues no hay problema. Vamos a hacer. Mira, en estequio, ¿qué es lo primero que tú necesitas? Balancear. Vamos, balancea aquí, campeón. 3 carbonos por 3 por acá. 8 hidrógenos por 4 por acá. Oxígeno, 3 por 2, 6. Más 4, 10. 5-2. Ya está. Señor, acá, escucha. Profe, lo que me indica mi reacción, lo que me indica mi problema, ya son tus saberes previos, jóvenes, acá. Tengo 22 gramos de este señor con 80 gramos de él, ¿verdad, jóvenes? Mira. Ya, mira. Quiero que tengas en cuenta algo muy importante, señor. Te están diciendo, según tu problema, que tienes estas masas. Si te están dando como dato las masas, ¿qué es lo que te importa ver de la reacción química? La masa fórmula, obviamente. ¿Cuánto vale aquí la masa fórmula? Háblame. ¿Cuánto vale acá? 44. Por 1, ¿cuánto sale acá? Dime. 44, ¿no? 32 por 5, ¿cuánto es? Dime. Mira que todo coincide. O sea, ¿qué te indica la reacción?
Léelo. ¿Qué te indica la reacción perfecta? Señor, 44 gramos de él necesita 160 de oxígeno. 22, ¿no es la mitad? ¿Sí o no? ¿Cuánto necesita? Dime. ¿La mitad, sí o no, joven? O sea, tú es la mitad finalmente. Te está diciendo, jóvenes, calculen las moles de agua producidos y la energía liberada. Y te dice acá lo siguiente, mira. En primer lugar, te dice, el calor liberado por cada mol vale 2220. Según tu ecuación química, ¿cuántos están liberando acá? Dime. 2220, que dime, campeón, kilojoule. Ya pues, tigres, al toque. ¿Qué te están preguntando? ¿Las moles de qué? De agua. El problema, ¿qué te está preguntando? Las moles de agua. O sea, me preguntan N acá, pues, campeón. ¿Y qué me preguntan? El calor que está acá. Se terminó todo. No. La mitad sí o no, jóvenes. ¿Qué me indica la reacción? Que esa masa, ¿cuántas moles me permite formar de agua? Háblame. ¿4 moles, sí o no? ¿Verdad, jóvenes? ¿Y cuánto de calor? Ahí está. Entonces, 22, que es la mitad, 80, que es la mitad, ¿cuánto te permite obtener? Háblame. ¿Cuánto? 2 moles, pues, jóvenes. ¿Y cuánto de calor? Habla. ¿No es la mitad? 1110. ¿Cuánto sale? 1110. 1110. Se terminó 1110 kilojoules por mol. Entonces, ¿cuál sería tu respuesta, campeón Inmerto? Que háblame. ¿Dedito? La D. La D. Y ahí tienes esa pregunta, mira. ¿Qué te pareció? Una pregunta, la verdad, jóvenes, que corresponde a Profesor, estequiometría, pero bien sencillo. Dime, entonces en este tipo de problemas hay que buscar una relación y si dicha relación cumple en una y la otra también va a cumplir en el resto. ese tema es estequiometría, sí, la verdad sí. Estequiometría, ¿no? Ah, Así es. Claro. ya, Entonces, gracias, profesor. ahí, mira, quiero que una cosa te estés dando cuenta. No estoy aplicando fórmulas, simplemente estoy interpretando los datos. De eso se trata el curso, ¿verdad? Te soy muy honesto, mira, así ya te lo digo por experiencia, al menos yo siempre trato de a los chicos, a mis estudiantes, siempre les doy esa sugerencia, ¿no? Si quieres aprender cálculos químicos, no te atrevas a memorizarte fórmula, va a ser lo peor que vas a cometer, como un error, ¿verdad? Yo sé lo que te digo. Primero, entiéndeme el concepto de mol. Tú me entiendes el concepto de mol, lo que viene se te hace facilito, hermano. Pero si no lo entiendes, ahí te pasa factura. Pero toda la clave está en el concepto de mol. Por eso hoy día he hecho así el concepto de mol algo preciso, directo, con pocas palabras. Preciso, ¿no? Porque ya sé ya más o menos qué es lo que nos vamos a enfrentar. La próxima semana veremos composición, estequiometría, soluciones, como vamos a tener 2 a 3 semanas más de cálculos. Y el tema de mol lo vas a ver toda tu vida. Toda tu vida. Es más, si cuando lleguemos al tema de soluciones te vas a dar cuenta que muchas fórmulas me las voy a evitar todavía. Por una sencilla razón, por el concepto de mol, que todo va a ser interpretativo. Entonces, jóvenes, esa preguntita 5, honestamente, no corresponde al tema propiamente de acá. No corresponde. Corresponde al siguiente tema, estequiometría, pero estoy confiando en tus saberes previos, tus conocimientos previos que tienes, de tal manera para que sea mucho más entendible. Pero por favor, mol es un conjunto. Mol es una constante de partículas. ¿Cuántas partículas contiene? El número de Avogadro. Siempre es así. Eso siempre. Muy bien. La pregunta 6. Preguntas bonitas, todas ellas. Bonitas la pregunta, ¿no? Nada mecánica. Preguntas bonitas.
Así. La sangre es un líquido que circula por arterias, capilares y venas del cuerpo. Se compone de una parte líquida, plasma y células de suspensión, eritrocitos, leucocitos y plaquetas. Asumiendo que una persona adulta tiene 6 litros de sangre y se le analizar la misma resultado ya. Una persona adulta tiene 6 litros de sangre. Ya, bueno, yo adulto tengo 6 litros de sangre, por decirlo así. Ya, mira, dice, elementos celulares acá. Tengo eritrocitos, leucocitos y tantas cosas más, dice. Determine los micromoles de leucocitos. Campeón. Según el... A ver. ¿Qué me están pidiendo? Micromol. ¿De qué? De Leucos. leucocitos, ¿no? ¿Cierto? Ya, escucha. Una pregunta. ¿Cuál es la concentración que tiene de leucocitos en la sangre? Léelo, por favor. ¿7 por cuánto? 10 a la 8. Por 10 a la 8. Esa es la Ocho. ¿Por cada qué? ¿Por cada qué? ¿Por cada qué? Decilitro. Ah, claro. Decilitro. Hay que poner las cosas como son, señores. A ver. En primer lugar, yo tengo 6. A ver, ¿cuál es el dato? 6 litros de sangre. ¿Verdad, jóvenes? ¿Sí o no? ¿6 litros de qué? Sí. De sangre. Ya. Lo que quiero entre lo que tengo. ¿Qué es lo que yo quiero? ¿Qué es lo que yo quiero? Los micromoles, ¿sí o no? Ya. Pero antes que calcule los micromoles, a ver, lo primero que yo puedo tener aquí son las células. ¿Por cada qué? Litro. ¿Cierto o no? Células de leucocitos. Pero según el dato del problema, escúchame, aquí no, según el dato del problema, ¿cuál es, campeón? ¿Cuál es el dato del problema? Dice, por cada decilitro, ¿cuántas células tengo? Háblame, te escucho. 7 por 10 a la 8. Ajá. Ya. Pero deci, ¿cuánto vale? ¿No es 10 a la menos 1 así? ¿Sí o no? Sí. ¿Cuántas células tengo? Dime, campeón, habla. ¿Cuántas células tengo? Tengo 7 por 10 a la 8. Se terminó todo. Listo. De frente ya salió. Litro, blin, se va. Profesor, hasta ahí todo está bonito, ¿sí o no? Profesor, hasta ahí, como resultado, ¿qué estarías obteniendo? Células. ¿Pero quieres Sí, células sí. o quieres micromoles de células? ¿Qué quieres tú? ¿Micromoles? ¿Sí o Micro. no? Alto, que sigue jugando. Lo que quiero entre lo que tengo de frente. Profesor, ¿qué quiero yo? Quiero moles, pues. ¿Qué quiero que se vaya? Ahora háblame. Células. Células. Y por teoría, ¿te das cuenta? El arte de razonar. 6 por 10 a la 23. Claro, pues en un mol, ¿qué tengo? 6 por 10 a la 23. Ya está. Ahí sale moles. Ahí tienes tu respuesta totalmente prácticamente sin desarrollar. Esa es una pregunta de admisión, ¿no? Esa es una pregunta de admisión. De este año, sí. De este año. Pregunta de admisión. Qué jóvenes. Así, te lo pongo así facilito. Porque debes razonar, entender. Nada de fórmula, razonamiento neto. Entonces ya, ahí calculo la cantidad de moles. Ahí calculo la cantidad de moles. Nadie va a negar que ahí calculo la cantidad de moles, ¿cierto? Ya. Acá sí se va. 6 se va, ¿no? ¿Cuánto vale acá? Dime, campeón, háblame. Acá queda 10 a la 22. 10 a la 22. Pasa arriba, ¿cuánto queda? Menos 14, ¿verdad, jóvenes? ¿Cuánto vale acá? 7 por cuánto? Por 10 a la cuánto, campeón. Dime, ¿a la cuánto? ¿A la cuánto? ¿A la cuánto? Menos 14. Menos Menos 14. Moles, ¿verdad? ¿Pero qué te preguntan? ¿Moles o micromol? Háblame. Micromol. Micromol. ¿Pero cuánto Micro. vale micro? ¿Cuánto vale micro? ¿10 a la cuánto? 10 a la menos 6. Menos 6. Menos Un 6. rato, te queda 7. ¿Por qué le doy forma?
10 a la, que sea 10 a la menos 8 por 10 a la lo mismo. Y al final, ¿cuánto vale, campeón? 7 por 10 a la menos 8. ¿Y esto qué sería? ¿Micromol, sí o no? Hay otra cosa. ¿Cuál es tu respuesta, campeón? 7 por cuánto, ¿ah? Por 10 la letra A. ¿Qué tal? ¿Qué tal ahí? ¿Todo claro, jóvenes? Sí, profesor. Sí. Nada de fórmula. Nada de fórmula. Solamente cuestión de razonar. O sea, yo le estoy dando vueltas al concepto de mol. ¿Te das cuenta o no? El concepto de mol, lo único que estoy dando vueltas. El resto, sí que esas formulitas que de repente creas que número de moléculas entiende su sede, igual olvida. Eso ya prácticamente San Marcos, bueno, estoy en un formato de San Marcos en este momento. San Marcos prácticamente ya lo dejó de lado. El quejo de eso no creo que te ayude mucho. Por eso digo, hay que entender, y por eso te he puesto preguntas de admisión, preguntas de la misma para que te des cuenta cuál es el formato que te viene, ¿no? O sea, te estoy diciendo las cosas como realmente te podrían pasar tu examen de admisión. Así que vas a ir bien preparadito, eso sí. Un toque. Más peso de tu lapicero. Gracias. Jóvenes, un favor. La pregunta uno, ¿cuál fue la clave? ¿Me puedes dictar, jóvenes? Quiero copiar acá, por favor. La B. Besito, ¿no? Allá acá. La 3D, lo quiero marcar para mañana mi clase, jóvenes. 4 casita. Pregunta 5, dado. Están buenas las preguntas, ¿ah? ¿Están buenas? ¿Están buenas las preguntas, jóvenes? Bien, 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 bien. Ahí está, pregunta 6A. Ahí está. Gracias. Ahora sí. Una foto, ¿ya está? Una foto para borrar pizarra. Ahí está, ¿no? Acá vemos condiciones normales. Un dato especial. Condiciones normales. Condiciones normales, campeón, es cuando la presión es igual a una atmósfera, ¿sí? Y la temperatura es igual a 0 grados Celsius.
¿Qué se cumple? A condiciones normales, campeón, se cumple que un mol, así, un mol de cualquier gas, un mol de cualquier gas siempre ocupará $22,4 litros. Un mol de cualquier gas siempre, ¿qué volumen ocupará? Bien, esa es teoría. Entonces, condiciones normales significa que ya de antemano la presión es una atmósfera y la temperatura es 0 grados Celsius. ¿Qué es lo que se cumple? Que un mol de cualquier gas, sea pesado, liviano, cualquier gas, siempre que volumen ocupará, campeón, 22,4 litros. Siempre va por ir. Entonces, luego la pregunta 8, ¿sí? Para sacarle más provecho de que tenemos ganas. Mira acá en la pregunta 8. ¿Sí? En la pregunta 8, campeón, dice así, ¿eh? Un hidrocarburo posee ese porcentaje de carbono que es de hidrógeno. Si la densidad del hidrocarburo vale tanto, señale la cantidad de átomos que posee la molécula del hidrocarburo. Ajá, mira, escucha. Dice, un hidrocarburo tiene tal. Cuando hablamos de un hidrocarburo, campeón, estamos hablando de aquel compuesto que está formado por ¿quién? Por carbono y por hidrógeno, ¿cierto, jóvenes? Dice que a condiciones normales, así dice, a condiciones normales, dice que la densidad, ¿cuánto vale? 2,589 gramos por litro. Señale la cantidad de átomos que posee la molécula tal. Operativo, ¿ah? Pero vamos a ver acá. A ver, campeón. Operativo. Escúchame. Caballero, ni más. Ya, escucha. Vamos a razonar. Vamos a razonar. Dice. Quiero que leas la densidad. Léelo. Piensa, dice. Señor, por cada litro, ¿cuánto de masa ocupa? 2,500 tanto. Por cada litro, ¿sí o no? Pero yo te voy a hacer una pregunta, campeón. A condiciones normales, un mol, y un mol. ¿Qué volumen ocupará el toque? 22,4 litros, ¿cierto o sí o no? Entonces, si tú multiplicas a esto por 22,4, ¿qué es lo que te va a dar? ¿La masa de qué? De un mol. Un mol. Y la masa de un mol, eso no es la masa fórmula en gramos. ¿Sí o no, jóvenes? Sí. Se terminó todo. Entonces, mira, solamente razonar. Ah, ya. Resolución. De frente, la masa molar, que es la masa de un mol, aquí viene a ser igual, 2,589 por cuánto, campeón, 22,4 litros. ¿Cuánto sale al toque? Ala. A ver, opera eso, campeón. Es operativo simplemente. Vamos, hazlo. 57,9. ¿Cuánto? 57,9. 57,9, o sea, casi 58, algo por ahí, ¿cierto? Ujú.
Ya. 57, ¿así me está diciendo? Sí. Prácticamente 58. Ya está. ¿Sí o no? Hasta ahí, al menos ya sé la masa molar, pues. Pero te estoy diciendo que es un hidrocarburo. Me están dando la atomicidad. Por eso, ¿cómo es? Ya, escucha acá. Entonces, el hidrocarburo es así. Es carbono H. No sé cuánto, pero lo que sí sé que de carbono, campeón, ¿qué porcentaje tengo? 82,76%, ¿sí o no? ¿Cuánto tengo acá? 82,76. ¿Y cuánto tengo de Y? Dime. 17, ¿cuánto? 24. Eso es lo que sí sabemos. Entonces ya salió, pues. Si tú te das cuenta, este 58 debe ser la masa de todo eso, ¿sí o no? Y para que tú calcules la atomicidad, hay que calcular cuánto vale X, Y y salió todo. Pero aquí está la clave, ya pues campeón. ¿Cuánto vale la masa de cada carbono? Habla, ¿no vale 12? ¿Sí o no? 12 Sí, por sí. X. O sea, acá sería así, 12 por X, ¿sí o no? ¿Es a cuánto? ¿Qué porcentaje? 82,76. ¿Cómo? ¿Cuánto es la masa de hidrógeno? Dime, campeón, ¿cuánto es la? 1 por Y, ¿sí? Y, 17, ¿cuánto? Y de ahí, obviamente, conoceremos una relación entre X y Y. Con fe nomás, campeón, ¿cuál sería acá la relación? A ver, X, S, Y, ¿cómo cuánto? A ver, ¿cuánto sale, campeón? A ver, ¿cuánto sale? X, S, Y. Mírame, el dato en tu examen de admisión de San Marcos te va a venir un dato para simplificar. El dato no es un dato San Marcos, obviamente, pero sí está bonito la idea. Dime. ¿Cuánto vale, campeón? ¿Cuánto vale X entre Y? Vamos rapidísimo, por favor. ¿Cuánto sale ahí, campeón? A ver, dime rapidísimo. 2/5, profesor. ¿Cuánto? 2/5. Ya. 2/5. 2/5. Así. Entonces, X es como ¿cuánto? Como 2K. Y Y como ¿cuánto? Como 5, ¿sí o no? Entonces, fíjate, ¿eh? La pregunta es bonita. Los datos, no, de repente, pero la pregunta es muy bonita. Entonces, por lo tanto, la propuesta del hidrocarburo, ¿cuál será? Carbono X como ¿cuánto? Como 2N, ¿verdad? H como ¿cuánto, campeón? 5N, así, ¿cierto? Nada más. Ya salió. Y con eso calcula la atomicidad. Por lo visto, campeón, tu resultado es un múltiplo de 7. Para no perder tanto. ¿Cuál sería tu respuesta? Para no perder tanto. Dime, ¿cuál sería, campeón? Habla. 14. No queda otra, ¿no? No queda otra. Es un múltiplo de 7. No queda otra. A ver, hay que operarlo acá. Según el dato del problema, ¿cuánto vale la masa molar? ¿Cuánto vale? 58, ¿no? Calcúlalo. ¿Cuánto sale acá? 12 por 2N, 24N. Más 5N, ¿cuánto vale? 29N, 58. N, ¿cuánto vale? 2. Y si N vale 2, por lo tanto, ¿qué sería? Carbono 4, H4, campeón, 10, ¿no? Atomicidad. Viéndolo bien, en tu examen de admisión hasta podía chambear, ¿no?
Haciendo esto se pudo haber campeón, ¿no? Sin la necesidad de hallar ese valor. Tranquilamente, se pudo haber campeado. Entonces, la respuesta sale 14. Buena pregunta, la forma. Campeón, ejercitemos un poquito más condiciones normales. La 10, observa por aquí. ¿Ves así? El dióxido de carbono es un compuesto binario que está formado por moléculas triatómicas y se caracteriza por ser invisible frente al agua. Ya está. Determine los gramos de dióxido de carbono que hay en 89,6 litros. Ajá, profesor. Yo tengo 89,6 litros de qué, de CO2 a condiciones normales. ¿Los gramos sí o no? ¿Qué te preguntan? ¿Los gramos? Los gramos. Los gramos. ¿Los gramos de qué, campeón? Dime, de CO2. Quiero los gramos de qué? De CO2 y quiero que se vaya a los litros. Full teoría. Full teoría, sí. Aplica la teoría de manera así categórica. Bueno, pues, ¿qué me indica la teoría? Bueno, acá, por teoría, mira, siempre la teoría. ¿Qué me indica la teoría? Señor, que un mol a condiciones normales, ¿qué volumen ocupa? Háblame, te escucho. 22,4, dime, háblame. 22,4 litros. Pero un mol es un paquete, es un conjunto, es una constante que contiene. ¿Y cuánto pesa un mol? ¿Cuánto pesa un mol? La masa fórmula en gramos. ¿Sí o no? Dime, campeón, ¿cuánto vale la masa molar del CO2? ¿No vale 44? 44. Entonces, 22,4 litros. Se termina. Esa es la respuesta. ¿Sale cuánto? 176 gramos. Listo. Nada más. Y además, ¿qué molécula es? ¿Polar o apolar? Habla, te escucho. El CO2, Polar. vamos. ¿Polar o Polar. apolar? ¿Polar? Es simétrico. Apo. ¿Apo qué dime? Apolar. Polar. Apolar, Apolar. pues. Claro, claro. Y también es una molécula de qué tipo? Apo. Entonces, ¿cuál sería la clave en la pregunta 10? Gracias. La pregunta 10 sería ¿quién? 176, campeón, y sería polar. Sería la letra casita, ¿no? La pregunta 8, ¿cuál salió? 14, ¿cierto? Cremita. Hagamos una más, aunque sea la pregunta 9, parece más interesante que sí, la 9. La 9, campeón. Ya la 8 queda para ti. Hagamos, o la 7 queda para ti. Veamos la 9, la 9. Dice así, escucha. La moneda de un sol es una aleación que contiene cobre, zinc y níquel. Ajá. Así. Cobre, zinc y níquel. Dice. Dice que de cobre, ¿cuánto tiene, campeón? 50% en masa. Paquiaquera. De zinc, ¿cuánto tiene? 32,5% en masa. Y de níquel, 17,5%. Si en la moneda de un sol hay cierta cantidad de átomos de zinc,
Campeón, acá tengo cuánto. A ver, mira. Acá tengo 3,6 por 10 a la cuánto, ¿ah? 22 átomos. Calculen la masa de la moneda. Mira. Pero ¿cómo es eso, profe? Tranquilo, no. Tranquilo. Mira, ¿sabes qué? Una cosa bien acá. Tú tienes que hacer las cosas facilitas. Señor, supongamos que de zinc tenga 80 gramos. Supongamos. 80 gramos de zinc. Esos 80 gramos en la moneda, ¿qué porcentaje te está representando? Háblame. 22,5. 32,5%, ¿sí o no, jóvenes? ¿Sí o no? Y como te preguntan la masa de toda la moneda, quedas, bueno, ¿y mi 100% cuánto será? Sale tu respuesta. Salió. O sea, ¿cuál es tu chamba acá? Tu chamba. No sé cómo lo haces, pero esto que está acá, me lo transformas en gramos como sea. ¿Se te dio? Tu chamba que esto me lo transformas en gramos como sea. No sé cómo lo haces, pero me transformas en gramos como sea. Y aplica la teoría. O sea, una vez que pones así ya, es fácil. Ay, entonces facilito. Este es el dato. Mira acá. Este es el dato. Al toque. Lo que quiero, entre lo que... ¿Sí o no, jóvenes? ¿Qué quiero yo? Escucho, háblame. Habla. ¿Gramos? ¿Qué quiero que se vaya? Átomos. Pero, profe, me están hablando en el SIG, mira. La interpretación, qué importante la interpretación. Ah, ya, acá está. Por teoría. Fíjate la teoría, ¿no? Para el zinc, que vale la masa 65, fíjate ahí. ¿O no? Te lo tienen que dar. O 65,5. Ahí está, para el zinc. 65. ¿A qué se cubre así? Por teoría, un mol. ¿Cuánto pesa? Háblame. ¿Cuánto pesa? 65, ¿qué? Gramos. Pero un mol es una constante, es un conjunto, es un paquete que contiene ¿cuánto? Háblame, campeón al toque. 6 por ¿cuánto? 6 tomos 10 a la por 10 a la 23 átomos. Ya está, mira. O sea, ¿te das cuenta? Entonces, cuando yo tenga 65 gramos, ¿cuánto tengo acá? 6 por 10 a la 23. Fíjate tu respuesta. Se va a tomar acá. Se va, ¿sí o no, jóvenes? Mostires. ¿Cuánto sale por acá? ¿Cuánto sale acá? Ya me conocía. ¿Cuánto vale acá? Vamos, rapidísimo. ¿Cuánto vale ahí? ¿Salió, jueves? ¿Cuánto vale acá, jueves? A ver, 36 sobre 10 por 10 a la 22, ¿por cuánto acá? 65, 6 por 10. Se va, ¿no? ¿Cuánto es acá? ¿Qué sale cuándo? A ver. 39 por 10 a la 39. 3,9. 3, 3,9. listo, ya está. Sí, entonces este 3,9 sería tu respuesta. No, ¿eso qué sería? La masa de zinc, ¿sí o no, jóvenes? Y ese zinc, ¿qué porcentaje te está representando en toda la moneda? 32,5%. ¿Tu 100% cuánto será? Salió todo. Tan fácil. Acá no. Finalmente hacía. Finalmente. Señores, razonarla, ¿no? 3,9 gramos. ¿Qué porcentaje representa? Dime, campeón. Háblame. 32,5%. Mi 100%, ¿cuánto será? Ahí sale. ¿Cuánto sale, campeón? Obviamente sale más, ¿no? Dijo mi pi. 12. ¿Cuánto sale? 12. Más o menos. 12 gramos. Esa pregunta es buena. Ya, pero, campeón. Entonces, mira. Hemos visto así el tema con bastante claridad, creo yo, José. No te he puesto nada de fórmula.
Nada de esfuerzo, solamente razonar el concepto de mol. Ya pues, tigres, al final aquí a Xiomara le enviaré la clave de la pregunta 7 para que tú puedas cotejar simplemente, ¿no? Es la única que está faltando. Ya, pues, entonces, ahí nos vamos a quedar, jóvenes. Nos estamos viendo en la próxima clase siempre. Dios mediante. Gracias, jóvenes, por todo. Bendiciones y muchas Hasta luego, felicidades. Gracias, profesor. profesor.